Había estado estudiando en el extranjero en Argentina durante un año, y a medida que el programa se acercaba a su fin, mi compañero de cuarto, Tomás, y yo decidimos aprovechar al máximo nuestras últimas semanas explorando más del país. No teníamos un itinerario sólido, solo una vaga idea de las ciudades que queríamos visitar. Buscábamos la libertad de viajar sin planes estrictos, dejándonos llevar por la espontaneidad del camino. En la última etapa de nuestro viaje, llegamos a Salta, conocida por su hermoso paisaje montañoso y la calidez de su gente. Parecía el lugar ideal para relajarse después de semanas de viaje ininterrumpido. Aún no habíamos reservado nuestro vuelo de regreso, así que comenzamos a buscar un lugar cómodo donde quedarnos y cerrar nuestra aventura con broche de oro. Al revisar Airbnb, nos topamos con una joya escondida, una cabaña con piscina, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El precio era sorprendentemente bajo para un lugar con tales comodidades, pero lo atribuimos a que estaba en una zona más rural. El anfitrión, en sus mensajes, había sido breve pero amigable, lo que nos dio algo de tranquilidad. Cansados por el constante movimiento, reservamos 2 noches, emocionados por la idea de relajarnos antes de regresar a casa. El día del check-in, llegamos a Salta al atardecer. El viaje en autobús había sido largo y agotador, y al bajar, la fatiga nos golpeó con fuerza. Habíamos acordado que el anfitrión nos recogiera en la terminal de autobuses, pero al llamarlo para confirmar, nos dijo que no podría hacerlo. En su lugar, sugirió que tomáramos un autobús local hasta una parada cercana a la propiedad. Aunque no nos agradó la idea, no teníamos muchas opciones, así que aceptamos. Subimos al autobús local mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre los campos. El trayecto pareció interminable. Finalmente, el conductor se detuvo abruptamente en un camino de tierra y nos indicó que bajáramos. Nos encontramos en una zona desolada, completamente vacía, salvo por los interminables campos que se extendían a nuestro alrededor. No había casas a la vista, ni luces, ni señales de vida. Nuestra única fuente de orientación era el tenue resplandor de nuestras pantallas de celular. Revisé el mapa nuevamente, todavía estábamos a unos 20 minutos a pie. Mientras avanzábamos por el camino de tierra, una sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de mí, envolviéndome como una densa niebla. No había nada más que el susurro del viento en la hierba seca y el crujido de la tierra bajo nuestros pies. Intenté sacudir esa sensación de incomodidad, pero era difícil ignorar el vacío que nos rodeaba. Tomás, siempre optimista, soltó algunas bromas para aligerar el ambiente, pero incluso él parecía inquieto. Ambos estábamos exhaustos, y era evidente que ninguno de los dos estaba tranquilo. Finalmente, en la distancia, apareció la silueta de una gran puerta, flanqueada por altos muros. Una figura esperaba junto a la entrada, un hombre alto, de hombros anchos, cuya cara apenas se distinguía en la tenue luz. A medida que nos acercábamos, el hombre dio un paso adelante, revelando una cicatriz que le recorría la mejilla. Se presentó como Fabián, nuestro anfitrión, con una voz grave y áspera. Su actitud era fría, su saludo breve, y aunque nos indicó que lo siguiéramos al interior, había una falta de calidez en su manera de hacer lo que me incomodaba. Fabián nos condujo a través de la puerta hasta la propiedad, donde la casa se erguía en fuerte contraste con el vacío circundante. La piscina, que en las fotos había parecido tan atractiva, se veía más pequeña y menos cuidada de lo que habíamos imaginado. Altos muros rodeaban el área, dándole una sensación cerrada, casi claustrofóbica. Al entrar en la casa, nos recibió Mariana, la esposa de Fabián, una mujer alegre de unos 40 y tantos años. Era extremadamente amigable, hablaba mucho sobre la cena y sobre cómo la casa había estado en su familia por generaciones. Fabián, por otro lado, se mantuvo en silencio durante toda la comida, observándonos con ojos penetrantes, pero sin participar apenas en la conversación. Mariana fue quien llevó el hilo del diálogo, preguntándonos sobre nuestro viaje, nuestras experiencias en Argentina, y recomendándonos lugares para visitar en las cercanías. Su calidez no hizo mucho por aliviar la tensión que sentía. Había algo en toda la situación que me ponía los pelos de punta. Después de la cena, nos disculpamos y nos retiramos a nuestra habitación, un espacio sencillo pero limpio, con una ventana que daba a la piscina. Mientras me acostaba, no podía sacudirme la sensación de inquietud que se había instalado en mi estómago. Intenté convencerme de que solo era el cansancio del viaje, pero en el fondo sabía que era algo más. Incluso Tomás, que normalmente caía dormido al instante, se removía en su cama,
su incomodidad reflejando la mía. A la mañana siguiente, el clima no era ideal para relajarse junto a la piscina, así que Tomás y yo decidimos explorar el pueblo cercano. Pasamos el día paseando por mercados locales, probando vinos y disfrutando de los últimos días de nuestra aventura. Pero esa sensación de malestar nunca me abandonó del todo. Había algo inquietante en la presencia silenciosa y vigilante de Fabián que se aferraba a mi mente. Cuando regresamos a la casa esa noche, Mariana nos invitó a unirnos a ellos junto a la piscina para tomar algo. Aceptamos con cierta reticencia, aunque la idea de volver a estar cerca de Fabián me ponía nervioso. A medida que avanzaba la noche, Tomás, con su actitud despreocupada, preguntó cómo habían logrado adquirir una propiedad tan grande. Era una pregunta simple, pero la reacción de Mariana fue inmediata, su tono alegre vaciló, y soltó una risa incómoda. Mencionó que Fabián había construido gran parte de la casa él mismo, agregando que había crecido en condiciones difíciles, lo que lo había vuelto muy hábil. Había una cierta tensión en sus palabras que me incomodaba, pero antes de que pudiera pensar mucho en ello, Mariana cambió rápidamente de tema, desviando la conversación lejos de su vida personal. Más tarde esa noche, Tomás y yo decidimos fumar el último poco de marihuana que habíamos traído con nosotros. Por respeto a los anfitriones, le preguntamos a Mariana si estaría bien que fumáramos afuera. Ella se rió, esta vez más fuerte, y llamó a Fabián, quien estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Fabián apenas levantó la vista hacia nosotros, pero asintió brevemente, indicando que no le molestaba. Así que salimos a la terraza y encendimos el porro, tratando de alejarnos de las vibras extrañas que habíamos sentido. Pero mientras el humo se elevaba en el aire nocturno, Mariana se nos unió, y su comportamiento cambió sutilmente al empezar a hacer preguntas sobre la marihuana, de dónde la habíamos conseguido, cuánto nos había costado, cómo era en nuestro país de origen. Su curiosidad parecía extraña, casi depredadora. De repente, Mariana comentó de manera casual que habían considerado vender drogas como una fuente de ingresos. Nos miró fijamente antes de agregar que Fabián había decidido que era demasiado arriesgado. Cuando la miré, confuso, ella explicó en un tono casi susurrante que Fabián había trabajado para gente peligrosa en el pasado. Según ella, él había resuelto problemas con personas que habían intentado vender drogas en la zona. Fabián, que había permanecido en silencio, finalmente habló, confirmando su historia con una escalofriante indiferencia. Admitió, en un tono calmado y desapasionado, que había matado personas antes. Sus palabras flotaron en el aire como una nube de humo, sofocantes e ineludibles. El pánico se instaló en mi pecho. Tomás y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero intentamos mantener la compostura, sin querer levantar sospechas. Nos disculpamos y nos retiramos a nuestra habitación tan pronto como pudimos. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Pasamos horas susurrando, tratando de comprender lo que acabábamos de escuchar, pero no había manera de negar el peligro en el que estábamos. Al amanecer, empacamos nuestras cosas en silencio y dejamos la casa sin mirar atrás. Cuando abordamos nuestro vuelo más tarde ese día, el alivio era palpable. Habíamos escapado, pero el recuerdo de la fría y emocional confesión de Fabián quedó grabado en mi mente, persiguiéndome mucho después de haber dejado Salta atrás. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Era el verano de 2019, y mis 3 amigos y yo decidimos romper la monotonía de nuestras rutinas diarias con un viaje a Perú. Estábamos todos en nuestros primeros 20 años, y Lima nos pareció la combinación perfecta de emoción y relajación. El plan era simple: explorar la ciudad, disfrutar de la comida local, visitar las playas, y si nos sentíamos aventureros, hacer una excursión a algunas de las islas cercanas. Desde el momento en que llegamos, quedó claro que Lima tenía su propio ritmo, rápido, bullicioso y caótico. La ciudad vibraba con actividad día y noche, y no pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos completamente inmersos en su ajetreo. Los locales eran amables y nos sentimos bienvenidos en todas partes. Sin embargo, había una corriente subyacente de imprevisibilidad, una especie de tensión en el aire, especialmente cuando caía la noche. En cada esquina, parecía que había algo más, algo que no podías identificar del todo, pero que te hacía mantenerte alerta. Pasamos nuestros días haciendo turismo y probando diferentes platos de los vendedores ambulantes, cada uno más delicioso que el anterior.
Por las noches, nos sumergimos en la vida nocturna, disfrutando del ambiente animado. Una de esas noches, después de un largo día de exploración, decidimos regresar temprano a nuestro Airbnb, que estaba ubicado en un barrio tranquilo, algo alejado del centro de la ciudad. La casa era pequeña, sin lujos, pero tenía suficiente espacio para los 4. Parecía segura, aunque la cerradura de la puerta era simple, un pestillo metálico endeble que no inspiraba mucha confianza. Esa noche, exhaustos, nos acostamos temprano. La casa estaba en completo silencio, salvo por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos o el zumbido de un coche pasando por la calle. Me había quedado dormido levemente cuando, de repente, un ruido extraño me despertó. Era un sonido sutil de clics que provenía de la puerta principal. Al principio pensé que lo había imaginado, pero a medida que pasaban los segundos, el ruido persistía, suaves y repetidos clics, como si alguien estuviera manipulando la cerradura. Sentí como mi corazón comenzaba a acelerarse mientras me incorporaba en la cama, mi cuerpo alerta a pesar de estar todavía somnoliento. Aún desorientado, me senté en la cama tratando de entender lo que estaba escuchando. Mi primer pensamiento fue que alguno de mis amigos se había levantado para ir al baño o tomar algo del salón. Pero cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que todos seguían profundamente dormidos. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Algo andaba mal. Una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. Lentamente, salí de la cama, asegurándome de moverme lo más silenciosamente posible para no alertar a quien, o lo que fuera, que estuviera afuera. Mientras me acercaba a la puerta con sigilo, el sonido de los clics se hizo más nítido, inconfundible. Alguien definitivamente estaba intentando abrir la cerradura. Me asomé por una pequeña grieta en la puerta, y me congelé. Ahí, apenas visibles en la tenue luz del pasillo, había 2 figuras paradas junto a la entrada, empujando la puerta. Una oleada de pánico recorrió mi cuerpo, paralizándome por un momento. Rápidamente me aparté detrás de la pared, mi mente corriendo con 1000 preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo? Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras comprendía que no se trataba de un simple error de identidad. Esos hombres estaban intentando entrar. Vacilé, inseguro de qué hacer. Mi instinto me decía que despertara a mis amigos, pero no quería hacer mucho ruido y alertar a los intrusos de que estábamos conscientes de su presencia. Entonces noté algo que me revolvió el estómago, un destello metálico en la mano de uno de los hombres. Estaba sosteniendo una herramienta pequeña, algo que parecía específicamente diseñado para forzar la cerradura. La realidad de la situación se desplomó sobre mí. Esto no era un accidente, habían venido preparados. Sabía que tenía que actuar rápido. Con los dedos temblorosos, tomé mi teléfono y envié rápidamente un mensaje a Martín, que estaba durmiendo más cerca de la puerta. Mantuve el mensaje breve, escribiendo: alguien está tratando de entrar. Segundos después, escuché el suave crujido de Martín despertándose. Sus ojos se abrieron, llenos de confusión al ver la urgencia en mi rostro. Le hice un gesto para que se mantuviera en silencio mientras ambos nos acercábamos cautelosamente a la puerta, tratando de idear un plan. La tensión en el aire era sofocante. Martín y yo intercambiamos una mirada rápida, ambos entendiendo que no teníamos mucho tiempo. La puerta comenzaba a ceder mientras los intrusos empujaban con más fuerza. Sus manos ya eran visibles, forzando la puerta centímetro a centímetro. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Si lograban entrar, estaríamos atrapados sin manera de defendernos. Martín me indicó que lo ayudara, y juntos presionamos nuestros cuerpos contra la puerta, intentando mantenerla cerrada. Era una lucha desesperada. Cada vez que lográbamos empujar la puerta un poco más cerrada, los hombres del otro lado empujaban con más fuerza. Mis músculos dolían, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría explotar. La idea de que pudieran superarnos en cualquier momento hacía que mi piel se erizara. Entonces, a través de la estrecha abertura, alcancé a ver el rostro de uno de los hombres. La poca luz hacía difícil distinguirlo claramente, pero lo reconocí. Era el mismo hombre que habíamos visto barriendo los caminos fuera de la casa esa mañana. Había parecido lo suficientemente amigable, ofreciéndonos un saludo casual cuando pasamos cerca de él. Ahora, verlo tratando de irrumpir en nuestro Airbnb me provocó una oleada de pavor.
No tenía idea de que nos había estado vigilando tan de cerca. Mis manos temblaban mientras enviaba un mensaje a Javier y Diego, quienes seguían dormidos en la otra habitación, explicándoles la situación. En cuestión de minutos, estaban junto a la puerta, y con los 4 empujando, finalmente logramos cerrar la puerta de golpe. Rápidamente colocamos una silla bajo el pomo, esperando que aguantara lo suficiente para que los hombres desistieran. A través de la puerta, pude escuchar a los hombres hablando entre ellos en quechua. No entendía sus palabras, pero el tono de frustración en sus voces era claro. No esperaban que lucháramos. Después de unos tensos minutos, escuchamos el sonido de sus pasos alejándose. Luego, el chirrido inconfundible de neumáticos mientras se alejaban en su coche hacia la noche. El silencio que siguió se sintió casi ensordecedor. Durante lo que parecieron horas, ninguno de nosotros habló. Simplemente nos quedamos ahí, respirando con dificultad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis manos aún temblaban, mi cuerpo vibraba con adrenalina. Martín me miró, sus ojos llenos de la misma pregunta no expresada: ¿qué diablos acababa de pasar? A la mañana siguiente, no perdimos tiempo en informar el incidente a la anfitriona de Airbnb. Parecía genuinamente sorprendida, disculpándose profusamente por el susto. Pero lo que realmente nos perturbó fue cuando nos dijo que no había empleados masculinos trabajando en la propiedad. Las limpiadoras que había contratado eran todas mujeres, y ninguna coincidía con la descripción del hombre que habíamos visto el día anterior. Fue como un golpe en el estómago. La realización de que habíamos dejado que un impostor rondara libremente por la propiedad durante todo el día me hizo sentir enfermo. Ese hombre probablemente nos había estado observando, planeando su movimiento, esperando el momento adecuado. Hicimos las maletas y nos fuimos de inmediato, acortando nuestro viaje. Ninguno de nosotros quería quedarse otra noche. Incluso ahora, meses después, el recuerdo de esa noche todavía me persigue. El sonido de la cerradura haciendo clic, la visión de esas manos forzando la puerta abierta, es algo que nunca olvidaré. Me he alojado en muchos Airbnbs desde entonces, pero ahora siempre reviso 2 veces las cerraduras. Y nunca olvidaré el escalofriante silencio que llenó la casa después de que esos hombres se fueron hacia la noche. Había sido un largo mes viajando por Sudamérica, y cuando finalmente llegué a Santiago, Chile, estaba más que listo para un descanso de dormir en mi auto. Había estado en la carretera durante casi 2 semanas, parando en varias ciudades y pueblos a lo largo del camino, pero no me había permitido el lujo de una cama desde que comencé el viaje. Cansado de la incomodidad del asiento trasero de mi coche, finalmente decidí que era hora de alquilar un lugar por un par de noches y disfrutar de un descanso real. Navegando en Airbnb, encontré un pequeño apartamento en una parte más antigua de la ciudad. Según la descripción, estaba recién renovado y ubicado en un barrio relativamente tranquilo. El precio era bajo, lo que parecía una ganga dado su ubicación central y la promesa de un espacio moderno y elegante. Sin embargo, la publicación no tenía ninguna reseña, ya que aparentemente era un alquiler nuevo. Aún así, estaba ansioso por una cama y una ducha decente, así que lo reservé por 2 noches sin pensarlo mucho. Llegué a Santiago por la tarde. El área donde se encontraba el apartamento tenía un encanto antiguo. Las calles estaban empedradas y muchos de los edificios tenían un aire europeo, aunque algunos mostraban signos de desgaste. Al llegar frente al edificio, me sorprendió lo mucho más viejo que parecía en persona. La pintura se estaba descascarando, y la fachada daba una impresión un tanto deteriorada. Rápidamente me di cuenta de que probablemente el apartamento era la única unidad renovada en un edificio bastante deteriorado. El apartamento estaba en el 2.º piso, y después de subir por unas estrechas escaleras, desbloqueé la puerta y entré. Para mi alivio, el interior era como se mostraba en las fotos, un espacio moderno y minimalista con muebles sencillos. El contraste entre el exterior y el interior era notable, pero no me importaba. Tenía una cama cómoda, una ducha que funcionaba y wifi. Eso era todo lo que necesitaba para un par de noches. La primera noche pasó sin incidentes. Me dediqué a recuperar el sueño atrasado, solo saliendo a la mañana siguiente para tomar un café y caminar por la ciudad. Santiago estaba llena de vida, con sus mercados bulliciosos, vendedores callejeros y las impresionantes vistas de los Andes. Pero a medida que avanzaba el día, una sensación de inquietud comenzó a invadirme.
No podía explicarlo del todo, pero había algo en el apartamento, tal vez su aislamiento, que me hacía sentir incómodo. Cuando regresé al apartamento esa tarde, el edificio parecía aún más silencioso que antes. No había nadie alrededor, y los pasillos resonaban con el eco de mis pasos. Al entrar en el apartamento, revisé nuevamente la cerradura de la puerta. No era la cerradura más segura, solo un simple cerrojo, pero parecía lo suficientemente funcional. Aún así, esa sensación de malestar seguía rondando en el fondo de mi mente. La noche transcurrió tranquila. Pasé la mayor parte del tiempo frente al televisor, cambiando de canal sin prestar mucha atención a nada. Afuera, el sol ya se había puesto y el vecindario se había sumido en el silencio. Alrededor de las 10 de la noche, decidí acostarme temprano, todavía sintiéndome algo agotado por los viajes. Aseguré la puerta, también colocando el pasador de cadena, y me fui a la cama. No sé cuánto tiempo había estado dormido cuando me desperté con un sonido extraño. Era un leve clic, algo que normalmente habría ignorado, pero en el silencio sepulcral del apartamento, destacaba. Abrí los ojos de golpe y escuché con atención. El sonido se repitió, más claro esta vez. Provenía de la puerta. Confundido, me incorporé en la cama, mi corazón empezando a latir más rápido. Al principio pensé que tal vez era algún vecino volviendo tarde, pero el sonido era demasiado cercano, estaba justo afuera de mi puerta. Miré el reloj en mi teléfono, 2:35 de la madrugada. Tratando de mantener la calma, me deslicé fuera de la cama y me moví en silencio hacia la puerta principal. A medida que me acercaba, el sonido de los clics se hizo más fuerte, más insistente. Sonaba como si alguien estuviera intentando desbloquear la puerta desde el exterior. Mi estómago dio un vuelco. Había cerrado la puerta, ¿verdad? El pánico comenzó a instalarse, y apoyé mi oreja contra la puerta, tratando de escuchar mejor. Sin duda, había alguien al otro lado, manipulando la cerradura. No podía escuchar voces, solo el sonido del metal raspando contra el metal, como si estuvieran forzando la llave o tratando de abrir la cerradura. Mi mente se aceleró con 1000 posibilidades. ¿Quién podría ser? ¿Había algún error? Pero en el fondo sabía que esto no era un error. Alguien estaba tratando de entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba pensar en qué hacer. Podía sentir la puerta temblar ligeramente mientras el intruso seguía manipulando la cerradura. La cadena todavía estaba asegurada, pero eso no me daba mucha tranquilidad. ¿Y si lograban forzar la puerta? ¿Y si tenían herramientas para abrirla? Retrocediendo de la puerta, agarré mi teléfono y rápidamente revisé si había algún mensaje del anfitrión. Tal vez había habido una confusión, alguien más con una llave. Pero no había ninguna notificación nueva. Ni siquiera había informado a nadie de dónde estaba alojado, aparte de un par de amigos en casa. Mi ansiedad aumentó al darme cuenta de lo aislado que realmente estaba. El clic cesó abruptamente, y hubo un momento de silencio. Contuve la respiración, congelado en mi lugar. Tal vez se habían dado cuenta de que se habían equivocado de apartamento y se habían marchado. Pero entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar. Lentamente, de manera metódica, se retorció, y observé con horror cómo la puerta se abría unos centímetros. La cadena mantuvo la puerta cerrada, pero la abertura era suficiente para que alguien pudiera ver el interior. No podía ver quién estaba del otro lado, pero sabía que estaban ahí, justo al otro lado. El aire en la habitación se volvió denso y opresivo, y mi mente corría. ¿Debería confrontarlos? ¿Debería gritar? ¿Debería llamar a la policía? Mi cuerpo se negaba a moverse, cada músculo tenso de miedo. Entonces, una mano apareció a través de la apertura de la puerta. Tanteaba contra la cadena, como si tratara de desengancharla. Retrocedí tambaleándome, con la respiración entrecortada por el pánico. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada, y el sonido no salía. Estaba paralizado, atrapado en mi propio miedo. De repente, la mano se retiró y la puerta se cerró de golpe. Escuché pasos apresurados que se alejaban por el pasillo y luego, nada. Silencio. Mi mente luchaba por entender lo que acababa de suceder. ¿Se habían ido para siempre? ¿O seguían ahí, esperando otra oportunidad para entrar?
Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencia, explicando con voz temblorosa lo que acababa de ocurrir. El operador me aseguró que enviarían una patrulla al edificio, pero que tomaría unos minutos. Minutos que se sintieron como una eternidad. Caminaba de un lado a otro en el pequeño apartamento, mirando nerviosamente hacia la puerta cada pocos segundos. ¿Y si regresaban antes de que llegara la policía? ¿Y si todavía estaban en el edificio, observándome? El solo pensarlo me provocaba escalofríos, y me moví hacia el lado más alejado de la habitación, lo más lejos posible de la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el sonido de un coche estacionándose afuera, seguido de los pasos pesados de los oficiales subiendo las escaleras. Golpearon la puerta, y corrí a abrirla, sintiendo un alivio abrumador al ver sus uniformes. Los policías tomaron mi declaración, revisando la puerta y el pasillo exterior. Me aseguraron que patrullarían el área por el resto de la noche, pero no podían hacer mucho más. Sin pruebas o pistas reales, sería difícil rastrear a quien había intentado entrar. Les agradecí y cerré la puerta, asegurándola lo mejor que pude antes de desplomarme en el sofá. Dormir era imposible. Pasé horas sentado, mirando la puerta, esperando que llegara la mañana. Al día siguiente, contacté al anfitrión de Airbnb para explicarle lo que había sucedido. Estaba sorprendida y se disculpó repetidamente, insistiendo en que el edificio era generalmente seguro y que nunca había ocurrido algo similar. Pero lo que más me inquietó fue cuando mencionó que los dueños anteriores se habían mudado recientemente, dejando el apartamento vacío durante meses antes de que lo renovara. La idea de que alguien supiera que el apartamento había estado vacío, quizás incluso todavía tuviera acceso al edificio, me produjo un escalofrío. Me fui esa tarde, acortando mi estancia. Mientras empacaba y salía del edificio, no podía sacudirme la sensación de que alguien me había estado observando, esperando el momento adecuado para atacar. Incluso ahora, meses después, sigo pensando en esa noche. En el sonido de la cerradura haciendo clic en la oscuridad, en la puerta crujiendo al abrirse, y en esa mano que se extendía por la abertura. Es un recuerdo que persiste, un recordatorio de lo vulnerables que podemos ser cuando menos lo esperamos. En el verano de 2019, mi pareja, Laura, y yo decidimos emprender un viaje por carretera a través de Nueva Zelanda. Habíamos estado ahorrando para este viaje durante años, y finalmente todo había encajado. Con apenas 20 y tantos años, estábamos llenos de energía y ansiosos por aventuras. Siempre habíamos soñado con explorar las maravillas naturales de Nueva Zelanda, y planeamos pasar 6 días conduciendo por la isla sur, alojándonos en diferentes airbnbs a lo largo del trayecto. Nuestro último destino era un camping remoto en Fjordland, famoso por sus espectaculares cielos nocturnos. Empezamos nuestro viaje en Queenstown, conduciendo a través de interminables kilómetros de paisajes impresionantes, colinas verdes que se extendían hasta el horizonte, montañas lejanas cubiertas de nieve y ríos de agua cristalina. Nos turnábamos para conducir nuestra furgoneta alquilada, equipada con todo lo necesario para acampar, incluyendo alimentos y equipo de campamento. El viaje había sido casi mágico. Cada parada a lo largo del camino parecía una postal, y habíamos pasado nuestros días haciendo senderismo, nadando y simplemente disfrutando de las vistas. Nuestro destino final, el Parque Nacional de Fjordland, iba a ser el punto culminante del viaje. Conocido por ser uno de los mejores lugares para la observación de estrellas, el área era famosa por su cielo oscuro y despejado. La emoción de pasar una noche en medio de la naturaleza bajo ese cielo estrellado nos tenía expectantes. La conducción hacia el camping se sentía interminable, con caminos serpenteantes y desolados, pero al llegar, la vista nos dejó sin aliento. El fiordo se extendía ante nosotros, rodeado de montañas imponentes, y el cielo parecía un lienzo infinito. Parecía que habíamos entrado en una pintura. Aparte de una familia que acampaba cerca, estábamos completamente solos. Instalamos nuestra tienda cerca del agua, emocionados por una noche tranquila bajo las estrellas. A medida que el sol se ponía detrás de las montañas, la temperatura comenzó a bajar, pero el cielo despejado comenzó a revelar un espectáculo celestial de estrellas. Cocinamos una comida sencilla sobre el fuego, riendo y recordando los mejores momentos del viaje. La familia cercana se retiró temprano, y para las 10 de la noche, los únicos sonidos que se escuchaban eran el suave golpeteo del agua del fiordo y el susurro ocasional del viento entre los árboles. Todo parecía perfecto,
casi surrealista en su calma. Cerca de la medianoche, decidimos que era hora de dormir. El campamento estaba en silencio, sin señales de vida más que nosotros y las estrellas que brillaban sobre nuestras cabezas. Nos metimos en nuestros sacos de dormir, sintiéndonos cómodos en nuestra tienda, y Laura se quedó dormida casi de inmediato. Pero yo no podía dormir. Algo me mantenía despierto, una extraña inquietud que no lograba sacudir. Quizás era el silencio, demasiado profundo, pensé. Me repetía a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, que esto era justo lo que habíamos deseado, aislamiento y naturaleza. Pero esa sensación persistente no desaparecía. Mientras yacía allí, escuchando el crepitar de las brasas moribundas del fuego, lo oí. Un sonido tenue, casi imperceptible, que provenía del exterior de la tienda. Al principio pensé que podría ser solo el viento o algún animal pequeño moviéndose entre los arbustos. Pero el sonido se hizo más fuerte, un suave crujido de pasos sobre la grava cerca de nuestra tienda. Me congelé, con todos mis músculos tensos, tratando de escuchar con más atención. Los pasos se detuvieron justo afuera de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y podía oír la suave respiración de Laura a mi lado. Quien fuera que estuviera ahí, no había hecho ruido en varios segundos, pero sabía que aún estaban ahí, parados justo afuera. Mi mente corría con posibilidades. ¿Sería la familia cercana? ¿Algún guardabosques haciendo una ronda? Pero algo en la manera en que se habían acercado, lento, con un ritmo deliberado, no me cuadraba. Desperté cuidadosamente a Laura, susurrándole que alguien estaba afuera. Ella se removió, adormilada y confusa, pero cuando escuchó el silencio tenso fuera de la tienda, sus ojos se abrieron llenos de alarma. Nos quedamos quietos, escuchando. Sentía la tensión en el aire, la opresiva incertidumbre que nos envolvía. Durante unos minutos no pasó nada, solo el sonido de nuestra respiración y el distante murmullo del fiordo. Entonces, sin previo aviso, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, se movían alejándose de la tienda, en dirección al camino donde habíamos aparcado la furgoneta. Sentí un inmenso alivio, pero duró poco. El suave crujido de la grava se detuvo en el borde del campamento, y la quietud volvió. No podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando, que quien fuera no había terminado. No nos atrevimos a movernos. Revisé mi teléfono, pero no había señal en este lugar tan remoto, sin posibilidad de llamar por ayuda si la necesitábamos. Por primera vez desde que llegamos a Nueva Zelanda, me sentí realmente vulnerable. Mi mente se inundó de historias de horror que había escuchado sobre campistas siendo atacados en lugares remotos, pero aparté esos pensamientos. Necesitaba mantener la calma, por los dos. Después de lo que pareció una eternidad, escuché el inconfundible sonido de un vehículo acercándose. El motor era bajo, casi inaudible al principio, pero se hizo más fuerte a medida que se acercaba a nuestro campamento. Contuve la respiración, mi corazón martillando en mi pecho. El vehículo se detuvo justo afuera de la tienda, con el motor encendido por unos momentos antes de apagarse. Quien fuera que estuviera ahí, había regresado. Apreté la mano de Laura, ambos inmóviles dentro de la tienda, demasiado asustados para hacer algún ruido. Escuchamos cómo se abría la puerta del coche, seguido del sonido sutil de alguien bajando. Pasos de nuevo, esta vez más pesados, más decididos, como si la persona caminara con un propósito. Intenté mirar por la pequeña ventana de malla de la tienda, pero estaba demasiado oscuro para ver algo claramente. Podía distinguir la forma vaga de un vehículo, parecía una camioneta, aparcado a pocos metros de nuestra tienda. Los pelos en la nuca se me erizaron cuando escuché los pasos acercándose. La persona se detuvo justo afuera de nuestra tienda nuevamente. Por lo que pareció una eternidad, no se movió. Laura me apretó la mano, su respiración era rápida y superficial. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Deberíamos enfrentarlo? ¿Deberíamos quedarnos en silencio? Estaba dividido entre el impulso de gritar y el miedo a atraer más su atención. El silencio se prolongó, insoportable. Entonces, de repente, un haz de luz de una linterna barrió la tienda, iluminando nuestros rostros por un breve segundo. Me estremecí, instintivamente bajando la cabeza, pero la luz desapareció tan rápido como había aparecido. La persona no se movió, sin embargo. Seguía ahí, de pie, justo afuera.
No podía soportarlo más. Le susurré a Laura que debíamos salir de allí, que deberíamos movernos a la furgoneta y marcharnos. Ella asintió, su miedo reflejando el mío. Esperamos lo que pareció una eternidad, escuchando a la persona afuera, esperando a que hiciera algún movimiento. Pero no lo hizo. Finalmente, los pasos se alejaron de nuevo, y escuchamos el motor de la camioneta arrancar. Las luces se encendieron, y el vehículo se alejó lentamente, desapareciendo por el camino. Por mucho tiempo después, no nos movimos. Nos quedamos acurrucados juntos en la tienda, demasiado asustados para siquiera respirar con fuerza. Cuando estuvimos seguros de que la camioneta se había ido, empacamos nuestras cosas en silencio y nos trasladamos a la furgoneta. No dormimos el resto de la noche. En su lugar, nos sentamos en la furgoneta, completamente despiertos, vigilando la entrada del campamento, esperando a que la camioneta regresara. Cuando el amanecer finalmente llegó, ya estábamos listos para irnos. Nos alejamos del parque sin mirar atrás, la belleza del lugar ahora empañada por el miedo a lo que había sucedido. Incluso ahora, no puedo explicar qué quería esa persona o por qué permaneció tanto tiempo afuera de nuestra tienda. Lo único que sé con certeza es que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Se suponía que sería una escapada divertida con amigos, una oportunidad para desconectar de nuestras vidas ocupadas y relajarnos durante unos días. La idea había surgido como una sugerencia casual de Javier, el miembro más reciente de nuestro grupo, y rápidamente se convirtió en un plan. Éramos 5 en total, yo, Ana, Carmen, Laura y Javier. Todos necesitábamos un descanso, y una casa aislada en las montañas de los Apalaches parecía el lugar perfecto para desconectar del mundo. Javier había encontrado la casa en línea. Era una antigua mansión de madera oscura, con muebles antiguos y grandes ventanales con vitrales. Las fotos en la lista mostraban una hermosa, aunque algo inquietante, casa escondida en lo profundo del bosque. La casa tenía fama de estar embrujada, mencionó Javier de manera casual, lo que pareció entusiasmar a todos los demás. A mí no me hacía tanta gracia la idea de quedarnos en un lugar con semejante historia, pero no quería ser el aguafiestas. Cuando llegamos, la casa era aún más grande de lo que había imaginado. Se alzaba ante nosotros, con su oscura fachada de madera y sus ventanas altas dándole un aspecto inquietante. Los árboles alrededor eran densos, y sus ramas proyectaban largas sombras sobre el camino de entrada. Al bajar del coche, el aire se sentía más frío que en la ciudad, y el silencio del bosque era inquietante. Javier tomó la iniciativa, guiándonos por la majestuosa entrada como si conociera el lugar por completo, aunque afirmaba que nunca había estado allí antes. Por dentro, la casa estaba bellamente decorada, pero había algo en el aire, una pesadez que me incomodó desde el momento en que crucé el umbral. Ana parecía sentir lo mismo, quedándose cerca de mí mientras los demás exploraban emocionados las habitaciones. A medida que Javier nos mostraba la casa, con la seguridad de un guía turístico, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. El lugar era demasiado silencioso, demasiado inmóvil. Cada crujido del suelo bajo nuestros pies resonaba de manera antinatural, y la luz tenue que se filtraba a través de los vitrales proyectaba sombras extrañas y distorsionadas en las paredes. Era como si la casa nos estuviera observando. Cada uno de nosotros tenía su propia habitación, lo cual agradecí. No quería estar solo, pero tampoco me gustaba la idea de compartir habitación y preocupar a alguien más con mi creciente ansiedad. Mi habitación era grande, con techos altos y una cama enorme que parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. La ventana ofrecía una vista del denso bosque, y por un momento intenté apreciar la belleza del entorno. Pero esa sensación de inquietud no me dejaba en paz. Esa noche, me costó mucho quedarme dormido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ruidos tenues, crujidos sobre mí, como si alguien caminara en el ático. Pero no eran solo pasos. Era algo más pesado, algo arrastrándose. No tenía sentido, el ático se suponía que estaba vacío. Seguí diciéndome que era solo mi imaginación, que la casa era vieja y se estaba asentando. Pero el sonido continuaba, incesante, arrastrándose por mis pensamientos y manteniéndome despierto. A la mañana siguiente, mencioné los ruidos al grupo. Todos se rieron, atribuyéndolo a la fama de la casa. Javier, en particular, parecía emocionado con la idea de que el lugar pudiera estar embrujado.
Sus ojos brillaban de entusiasmo mientras me preguntaba qué había escuchado, como si esperara una historia dramática de fantasmas. Le resté importancia, diciendo que probablemente solo era el viento, aunque yo no lo creía. Durante el día, fuimos al pueblo cercano, pero no pude disfrutarlo completamente. Mi mente seguía volviendo a la casa, a los sonidos que había escuchado. Sabía que era irracional, pero la sensación de estar siendo observado me había acompañado toda la noche y me seguía atormentando. Regresamos a la casa al atardecer, y para entonces, el aire se había vuelto más frío. La casa se sentía aún más opresiva con la luz tenue del crepúsculo, y noté a Carmen lanzando miradas nerviosas a las sombras en los pasillos. No dijo nada, pero pude ver que ella también empezaba a sentirlo. Esa noche, los ruidos volvieron. Esta vez, más fuertes. El sonido de algo arrastrándose sobre mi habitación estaba acompañado por susurros suaves, casi inaudibles, que parecían provenir de las mismas paredes. Me senté en la cama, esforzándome por escuchar con más claridad, pero los susurros cesaron tan pronto como les presté atención. Era como si supieran que estaba escuchando. Mi corazón latía con fuerza, y me envolví más en las mantas, tratando de bloquear esos inquietantes sonidos. Pasaron horas antes de que finalmente me quedara dormido, solo para despertar de golpe por un suave golpe en la puerta. Me quedé inmóvil, mirando la puerta, preguntándome si lo había imaginado. Pero el golpe volvió, esta vez más insistente. Lentamente, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, dudando antes de abrirla un poco. No había nadie. Salí al pasillo, con el pulso acelerado mientras miraba a mi alrededor. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía denso, como si algo invisible me presionara. Miré hacia las escaleras y vi un tenue resplandor proveniente de la sala de estar. Caminé en silencio por el pasillo, mis pasos casi no hacían ruido en el suelo de madera que crujía. Al acercarme a la sala, vi a Laura sentada en el sofá, mirando por la gran ventana que daba al jardín delantero. Su postura era rígida, y algo en la forma en que estaba sentada me provocó un escalofrío. Llamé su nombre en voz baja, pero no respondió. Solo siguió mirando por la ventana, inmóvil. Dudé antes de llamarla de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Laura giró la cabeza lentamente, su expresión vacía, como si no me reconociera al principio. Después de un momento, parpadeó y me dio una sonrisa débil, diciendo que no podía dormir y que había bajado a tomar aire. Algo en la forma en que lo dijo no me convenció, pero no insistí. No quería quedarme más tiempo del necesario en esa habitación. Al día siguiente, Carmen no estaba. Al principio, pensamos que había salido a caminar temprano, pero cuando llegó la hora del almuerzo y aún no había regresado, comenzamos a preocuparnos. Buscamos por toda la casa y los alrededores, llamando su nombre, pero no había rastro de ella. Javier insistía en que probablemente había ido al pueblo sola, pero algo dentro de mí me decía que algo iba muy mal. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los árboles, la casa se sentía más oscura que nunca. Laura estaba distante, distraída, y Ana estaba inusualmente callada. Todos sentíamos el peso de la ausencia de Carmen, aunque Javier intentaba mantener el ánimo sugiriendo que cenáramos y esperáramos su regreso. Apenas toqué mi comida. Cada sonido en la casa, cada crujido y quejido del suelo, me ponía nervioso. Esa noche, cerré con llave mi puerta, una sensación de terror apoderándose de mí. No podía quitarme de la cabeza la idea de que algo terrible le había pasado a Carmen, que la casa misma la había atrapado. Me acosté en la cama, con el corazón latiendo fuerte, esperando que los ruidos de arrastre volvieran. Pero esta vez no venían de arriba. Venían del pasillo, justo afuera de mi puerta. Me incorporé, conteniendo la respiración mientras el sonido de arrastre se hacía más fuerte, más cercano. El pomo de la puerta se sacudió, y por un momento pensé que se abriría. Pero no lo hizo. Los sonidos pasaron de largo, bajando por el pasillo, y luego se detuvieron. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y salimos de la casa sin decir una palabra. Carmen nunca fue encontrada. Hasta el día de hoy, no sé qué le sucedió. Pero lo que sí sé es que esa casa no era solo una casa, era algo más, algo vivo, que nos observaba todo el tiempo. Y lo que fuera, se la había llevado.